Y veníamos hablando de la economía, de la economía que no tiene espacios serios aparentemente para los candidatos o para las distintas personas, y muchas de las cuestiones se trasladan a las redes sociales, en este caso a Twitter, como veníamos mencionando. Vamos a analizar la economía y principalmente las noticias del día de hoy, pero antes voy a saludar a mis compañeros. Nicolás Luca, buenas noches. Giselle Rumó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y precisamente agradecer la presencia de Ricardo López Murphy, que es economista. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar aquí. Un gusto estar con ustedes. Y un poco tratar de ver las noticias de la economía del día, principalmente enfocándose en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que anunció la baja de interés del 0,25%, y esto parece que, por lo que anuncian, puede ser un beneficio para la Argentina. Para todos los países emergentes, que en general la baja de la tasa básica ayuda a todos los países endeudados y a los que son más vulnerables en los mercados de capital, que yo creo que es el caso de los emergentes en general y en particular de nuestro país. Eso no es lo único, ni es el único problema, pero yo diría que el impacto de eso sin duda es favorable para nosotros. ¿Y esto va a ser indefectiblemente o según cómo se comporte el gobierno de turno? No, yo creo que va a bajar la tasa de Estados Unidos, va a bajar la de Europa. A mí me parece que el mundo está yendo a políticas más expansivas en lo monetario y ese es un entorno muy conveniente para países como el nuestro o nuestros vecinos. Va a haber tasas muy bajas de interés. Después que las podamos traducir a nuestra realidad doméstica, ahí hay un mecanismo muy particular que es el riesgo país. O sea, ¿por qué es conveniente? Bueno, en general, si baja el costo de capital y usted está endeudado, eso le da espacio para obtener más ganancias o emplear más gente o pagar mejores salarios. Ese costo es la alternativa a más empleo, más salarios, más ganancia para nuestra economía. Eso también implica que vengan capitales, pero financieros, ¿no? Estos que vienen momentáneamente Bueno, y después se van cuando la tasa sube. En general el impacto es, digamos, en los 200.000 millones de bonos que hay del sector público y privado en la Argentina, ese impacto de la tasa es inmediato. ¿Pero no es pan para hoy y hambre para mañana? Bueno, si se fuera a revertir, sí. Si no se revierte, y yo creo que el mundo, por razones que son difíciles de explicar, tiene un exceso de ahorro. Probablemente mi explicación, pero no estoy seguro que sea la única disponible, es que nos hemos encontrado con un alargamiento muy grande de la expectativa de vida. Y a muchos de nosotros nos ha sorprendido cuando ya estábamos al final. Y eso nos obliga a ahorrar cuando tendríamos que estar en un momento de desahorro. Y creo que eso es lo que ha pasado a nivel mundial. Ha habido un aumento de las tasas de ahorro que se traduce en esto de que las tasas son extraordinariamente bajas. Yo me acuerdo en los 79, 80 las tasas eran del 20%. Ahora las tasas son de 2%, 1%, 0%. Suiza anunció que tenía tasa negativa. Efectivamente, Alemania tiene una tasa de 0,40 negativa a 10 años. O sea, si uno quiere comprar un bono alemán, tiene que pagarle al Tesoro alemán para que le guarde el dinero. No, bueno, eso es una cosa extraordinaria. Por eso yo digo, si el país pudiera capitalizar esa circunstancia y tuviera un riesgo bajo como tiene Chile, como tiene Uruguay, como tiene Perú, eso nos aliviaría el presupuesto de una manera extraordinaria. ¿Y cómo se pueden sentar las bases para entonces tener unos lineamientos económicos como los de la región? Yo diría, estudiemos lo que hacen los peruanos, los chilenos, me parece un buen caso. Usted no escucha a ninguno de ellos aventurarse sobre ninguna campaña electoral, usted va a escuchar los disparates que acá se escucha. No tienen la tragedia de las cosas que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho 8 default, hemos tenido 5 veces confiscamos los depósitos, hemos hecho muchas cosas. Entonces, probablemente
En nuestro caso, se requiere que hagamos un esfuerzo muy grande de credibilidad sobre el futuro. Por ejemplo, yo lo que haría sería decir, bueno, por los próximos 10, 15 años Argentina va a balancear sus cuentas fiscales. Si hiciera eso y no colocara nueva deuda, sino renovara la que hay, probablemente colapsaría la tasa de riesgo país, y si eso ocurre le haría un bien enorme a la inversión, al empleo del sector privado, y eso le daría más recursos y se formaría un círculo virtuoso de crecimiento, empleo, mejora fiscal, recaída del riesgo país. y las cosas Piense que que el riesgo país es como si fuera un seguro, para hacerlo políticamente correcto. ¿Cómo se hace para sentar bases a 20 años? Déjeme hacer este caso. Supóngase que yo soy muy mal conductor y mi mujer tiene que pagar el seguro. Y yo choco todos los días. Sí. La prima de seguro absorbe buena parte de los ingresos de la familia. Claro. Si nosotros logramos bajar la tasa de siniestros o de choque, el costo del seguro baja. Y si baja el costo del seguro, le queda a la familia mucho más recursos. Eso es lo que es el riesgo país. Un seguro. Ahora, seguramente el riesgo país no es el único ítem, ¿no? Debería estar, para poder tener un acompañamiento de la economía más armonioso, que genere empleo y demás. Pero fíjese que si bajara de 800 a 200, usted se ahorra 6% en una deuda de 50, 60 puntos del producto, son 3,5 puntos del producto. Es un número inmenso, son 18 mil millones de dólares, es una cifra enorme. Cuando usted baja el riesgo país, usted está creando un espacio de maniobra extraordinario al sector público. Piense el que le crea al sector privado, porque usted le baja los costos de interés dramáticamente y eso le da lugar a una expansión de la inversión, del empleo. Eso es lo que hay que hacer, de eso se trata. ¿Y cómo se puede lograr ese clima cuando en una campaña hay dos visiones de la economía a futuro radicalmente distintas? A ver, yo creo que lo que está diciendo el candidato de la oposición, el señor Fernández, son varias cosas. Una de ellas es que él cree que el dólar está atrasado. ¿Qué es lo que está diciendo? El gobierno ha ajustado menos de lo que debe ajustar, porque si usted sube el dólar, ajusta, claro, y me está pasando el esfuerzo a mí en el futuro. Yo quiero que Macri ajuste. No lo dice en esos términos, porque si no le saltarían a la yugular. Pero cuando dice el dólar está atrasado, dice yo quiero que el gobierno nacional ajuste y no me traslade el ajuste. La necesidad de ajustar mejor. Que no use tasas extravagantes de interés para detener el dólar. Que no... Bueno, el tema de las LELIQ es un poquito más complicada, pero usted sabe que Alberto Fernández fue muchos años funcionario de Caballo. Caballo siempre sostuvo, y yo creo que tiene razón, que no es bueno que el Banco Central se endeude, porque las deudas esas están opacas. Entonces, probablemente a él le gustaría que el Banco Central no tuviera deuda. Yo creo que eso sería más sano, pero digo, una interpretación libre. Si hubiera dicho, como algunos repitieron, la estupidez de que con eso le iba a poder pagar a los jubilados, pero lo sigue diciendo, ahí eso es una estupidez. Lo sigue diciendo. Hoy usted no puede, digamos, las deudas no desaparecen. Los depósitos financian las LELIQ, eso en los bancos. En el Banco Central las LELIQ financian la reserva. Si usted saca las LELIQ, los bancos se llevan la reserva. No, los depósitos algo lo tienen que respaldar. Eso sería una estupidez. Pero yo digo, uno puede interpretarla no como una estupidez, sino decir, el Banco Central no debería estar endeudado. No veo dónde haría los ahorros que se han hablado, pero sí creo que sería institucionalmente más sano que sea el Tesoro el que se endeude y que tengamos todas las cuentas unificadas en un solo. ¿A usted le parece una estupidez, un exabrupto o una decisión de campaña electoral? Si usted me dice, mire, yo voy a llevar las tasas de los bonos del Estado a cero, bonos que vencen todos los días. Eso es una estupidez porque ahí todo el mundo los convertiría en dinero y usted tendría un fogonazo, una explosión inflacionaria. Por eso digo, eso no creo, si se dijo, se lo dijo en un error, una burrada. Pero espero que no sea eso, porque yo creo que hay una discusión valiosa
sobre si el tipo de cambio y la política que se está siguiendo es correcta. Y yo creo que probablemente el gobierno, obsesionado por el tipo de cambio, ha traído los dólares del año que viene y los está vendiendo en el mercado, y no sé si eso es la política más prudente para Argentina. Entonces, ese punto está bien hecho. Ahora, si uno quiere hacer eso, es inevitable que ajuste más. Le está diciendo, ajusten ustedes para no hacerme ajustar. ¿Y hay que ajustar más? O sea, ¿está atrasado el dólar todavía? Bueno, históricamente, depende del plazo de que usted tome. Yo normalmente tomo 56 a la actualidad. El dólar promedio ese es bastante más alto que el que tenemos ahora. O sea que va a seguir. Claro, Digamos, el ajuste, gane quien gane, va a seguir. ¿Qué es lo que dicen los que defienden esta cotización del dólar? Bueno, que el dólar ha sido una moneda que se ha derrumbado frente a otras monedas, que los términos de intercambio de ahora son mejores, que las tasas de interés en el mundo son más bajas, que eso debería permitir que un tipo de cambio más bajo pudiera funcionar. Nunca es fácil esa discusión. A mí me parece que es un tema importante que reconozcamos que el país tiene que balancear sus cuentas externas, tiene que balancear su cuenta fiscal, y probablemente eso requiere un tipo de cambio más alto. Y ahí retomo de vuelta entonces lo que dijo Giselle. Entonces, gane quien ganes, viene el ajuste. Gane quien gane, va a haber en los próximos años un esfuerzo muy grande de balancear nuestras cuentas, porque, a ver, nosotros no podemos seguir colocando deuda crecientemente. A nosotros nos cuesta muy cara la deuda por el famoso riesgo país. Entonces, una de las políticas más sanas que podríamos aplicar es dejar de incrementar la deuda, que el riesgo país baje, y eso crearía enormes oportunidades para el sector público y para el sector privado. ¿Y cómo se ajusta? Digo, ¿qué se hace? Bueno, en general, digamos, a ver, el Estado federal gastaba en el año 2000 12 puntos de producto, pasó a gastar 24 puntos y medio. Entre una cosa y la otra debe haber algún espacio, ¿no? O sea, ¿cómo funcionábamos? ¿Cómo podíamos funcionar normalmente con 12 puntos y ahora necesitamos, en este momento están gastando algo así como 19? Ahora igual eso es algo que prometió constantemente, igual que la reforma laboral, igual que la reforma tributaria, todas cosas también aleatorias a la necesidad que está teniendo la Argentina. Digamos, son cosas necesarias. A ver, por ejemplo, ¿de qué se trata la reforma laboral? Se trata que las pymes puedan crecer y contratar empleo. No se trata de cambiar las reglas de lo que ya están empleados. Claro. Eso ya están empleados bajo las condiciones que fueron empleados. Es crear condiciones para que haya nuevo empleo en las pymes, para que se pueda absorber el desempleo, el empleo informal y el sobreempleo público. Y eso me parece a mí que nuestros vecinos lo hacen. O sea, Brasil lo ha hecho. Argentina va a tener que tener un régimen que le permita emplear a toda su población. Fíjese, nosotros tenemos cotizando en la Seguridad Social 12 millones de personas. En España, con la misma población, cotizan 20 millones. Nosotros tenemos un problema muy grande de participación laboral, de empleo en negro. Entonces yo digo, si eso no se quiere resolver, le hace muy mal a la sociedad y a los trabajadores, porque si usted los emplea en blanco, usted les va a poder dar obra social, les va a poder dar cobertura de accidente de trabajo, les va a dar un montón de atributos que hoy no los tienen. Si tuviera que hacer, si le diéramos pausa hoy al gobierno y tuviera que hacer un análisis de lo que ha sido la política económica del gobierno con sus vaivenes, ¿qué resultado tendría? Yo creo que ellos diagnosticaron muy mal, digamos, en la campaña electoral de 2015 y al comienzo del gobierno, diagnosticaron muy mal en el sentido que la Argentina no puede soportar déficit de 8 puntos del producto. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema financiero. Nuestro sistema financiero es 1/10, corregido por el producto de Estados Unidos. No tenemos mercado de capital, entonces no hay dónde colocar esa deuda. En el único lugar que usted la puede colocar es en el exterior. Entonces, ¿qué le ocurre? Usted genera durante 1 año y medio o 2 una euforia, un dólar barato, destruye todo y después viene la estampida cuando todo el mundo se da cuenta que usted no va a poder pagar. Entonces, yo creo que esa estrategia de no enfrentar el déficit, de no
decirle a la población la realidad de la herencia que recibían, de las dificultades que tenían que superar, fue un inmenso error. Creo también, para ser completamente claro, que si ellos decían la verdad del problema que tenían que enfrentar, no podían hacer la política que hicieron. Parte del ocultamiento es para no tener que tomar medidas drásticas. Ahora, si usted también tiene que ver, porque formó parte, ¿no?, del Estado Nacional, ¿no?, y ahora lo ve ya como un economista de afuera, y sacar como una radiografía, ¿qué cree que son los pasos a seguir en el próximo gobierno? ¿Gane Alberto o gane Mauricio? Yo digo que en general nosotros vamos a tener que hacer una reforma que haga el Estado más eficiente, que permita que con un sistema impositivo razonable lo podamos sufragar, y que me parece que esas reformas van a tener que ser de distinto tipo, desde cómo se encara la educación, la seguridad social, los planes sociales, la infancia, los gastos de seguridad. O sea, usted va a tener que hacer, si yo tuviera que hacerme cargo, yo haría una revisión integral del gasto y trataría de ver, compararía por qué en el 2000 podíamos hacerlo con una determinada cantidad y hoy no lo podemos hacer. Y ahí usted tiene, no le estoy diciendo con un lugar teórico, le estoy diciendo con lo que se hacía en el le año pregunto, 2000. claro, le pregunto porque usted estuvo también. Bueno, por eso formando digo, parte yo del no tomo cualquier año, tomo el año 2000, podría tomar el año 97, pero digo, con cualquiera de esos 2 años, usted tiene una agenda ahí importante. La otra es, va a tener que sacarse actividades del sector público que no son convenientes que las tenga el sector público porque no tiene el capital, el management para desarrollarlas. Entonces, esa reforma lo ayudaría enormemente. Bueno, actividades de carácter empresario, o sea, yo comparo con el Estado chileno. El Estado chileno no tiene las empresas que nosotros tenemos, ni los bancos que nosotros tenemos, ni tiene digamos, la multiplicidad de actividades que nosotros hacemos. Creo que eso les da ventajas y en la medida que usted le carga menos al sector privado en impuestos, le da más posibilidades de que genere empleo y genere actividad productiva. Mire, el sector privado, además de emplear, generar ganancias, hace una cosa que es genial, genera impuestos. Y nosotros lo que necesitamos es ampliar la base impositiva para no agobiarnos a cada uno de nosotros con tasas extravagantes como nosotros pagamos. ¿Quién de los dos candidatos cree que está más capacitado para sacar al país adelante? De los dos que tienen chance, ¿Macri o Alberto Fernández? No sé si la palabra es capacitado o liderazgo, ¿no? Digo, en general, yo he tenido una posición muy contraria a lo que ha sido la gestión del gobierno anterior. Y soy muy crítico con lo que hicieron en esta gestión. Mi impresión personal es que el trauma que sería que las ideas que predominaron en el gobierno anterior volvieran, me parece que conmocionaría a esta sociedad de una manera no fácilmente reversible. Así le estoy contestando. Ahora, Aprovecho, recién mencionó que Alberto Fernández había sido funcionario de Caballo. ¿Qué cree que prima más en la personalidad de Fernández? ¿Su experiencia con Caballo o su experiencia como jefe de gabinete? Fue también candidato de Caballo. Sí, lo recuerdo, en el año 2000. En el año 2000, o sea, de 1990 al 2000. Pero prima más esta bueno, etapa. Yo diría, usted vio que no se refiere nunca a esa etapa. No, fue un funcionario muy importante en las reformas. Yo diría, a mí me parece que la lógica de devolverle al Estado argentino un rol estratégico y no un rol minorista es un camino importante para resolver los problemas que tenemos. Yo creo que el Estado obeso, sobreextendido, minorista, es muy ineficiente para cumplir las tareas básicas que tiene que cumplir. No es que usted puede funcionar sin Estado, usted necesita un Estado. El Estado que necesita tiene que ser eficaz, tiene que
poder asegurar la justicia, la seguridad, la defensa exterior, tiene que poder asegurar reglas y acceso a la salud, a la educación, digamos, a los seguros para la vejez. El Estado debe poder poner reglas razonables para el medio ambiente. Ese es un Estado estratega. El Estado que se ocupa de fijar precios, de vender cuánto chuflito hay dando vuelta y ¿cómo es que dice ahora todas estas expresiones? Cuchuflo y pindón. Ahí está. Eso no es un Estado que sirva, o sea, y me parece que ese camino nos cuesta mucho financiarlo. A estas tasas de interés, el costo más grande que enfrentamos es tratar de sostener actividades que no tenemos los recursos para sostenerlas. Y siguiendo en el rumbo de las políticas, de las preguntas políticas, ¿por qué cree que en la Argentina no tenemos una tercera vía con capacidad de poder llegar a competir y ser segunda? Bueno, yo hubiera deseado que, dado el fracaso en mi interpretación del gobierno anterior y el fracaso de este, se hubiera creado una renovación. Usted piense que la campaña consiste en decir quién es peor de los dos. Claro. O sea, no es una campaña positiva, la campaña es ellos son peores que nosotros, de ambos lados, según las audiencias que enfrentan. A mí me hubiera gustado que hubiera habido una renovación de eso. Yo creo que es muy difícil que eso ocurra mientras la expresidente participe, porque ella inevitablemente genera una polarización y esa polarización le da al gobierno una ventaja. Por eso el gobierno hace lo posible que sea ella su contendiente. Eso no ha sido bueno para el país y no es bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos.